están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Día martes, 4 de junio, comenzando una nueva edición de nuestro programa para conversar de actualidad política aquí en la 92.1 FM con nuestro panel habitual de los días martes. Parto saludando ni más ni menos que a Maca Bravo. Macarena Bravo, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, Tomás. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá como todos los martes. Claudio Salinas, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Maca? Jorge, feliz de estar un nuevo martes junto a ustedes. Doctor Acosta, bienvenido. Muy qué gusto tenerlo por acá. Buenas tardes, querido Tomás, siendo las 13:10 ya minutos. Saludar a todos nuestros auditores de este ventoso Santiago, una ventolera en la mañana. Frío, ¿cuánto que hace frío? Los niños decían, están lloviendo hojas, papá, porque hay muchas hojas. Así que ha estado ventoso, es verdad que las calles se ven con hojas. Sí. Así llegó el otoño. Llegó el otoño y parece que va a llegar harta lluvia. He escuchado de todo tipo de pronósticos. Los ciclones, yo no sé ni lo que es un ciclón, pero lo dicen y da susto. Sí. Viento, mucho lluvia. viento. Bueno, parte en el Maule mañana, sur, entiendo, sí, hacia el sur. es. Y ahora en Santiago desde el fin de semana, el sábado, así que a prepararse. Con la calle de los árboles. A guardarse con la calle de los árboles, con los cortes de luz, en fin. Pero tranquilidad, porque va a estar a cargo el gobierno, que sin duda tiene un plan de emergencia para que no suceda nada. Ya estabilizó el ciclón. Y claro, ya estabilizó el ciclón. Desde teletrabajo, digamos. Por supuesto. El presidente probablemente esos días de lluvia se tome un trabajo especial. Uy, mírate las noticias que tenemos en pantalla. Esto es un país que está vuelto loco. Indagan posible guardería ilegal en edificio, en una pantalla. Y en el otro canal, cuidadora fue detenida por delito de homicidio. Trágica muerte, niña de 3 años. Claro. Mira, es que yo lo conversaba también con mi señora, de hecho, a quien aprovecho de mandarle saludos, cómo uno ve en las noticias del día a día cosas que cada vez son más sorprendentes y de alguna manera nos hemos empezado a acostumbrar. O sea, todos los días hasta ahora vemos noticias de esto, cuando le roban el auto a una persona, la arrastran por la calle, le quitan el scooter, cuando vemos también las puestas en escena de los alcaldes en campaña, que llegan a ser vergonzosas, sobre todo la del alcalde de Santiago, que ahora se acordó que había comercio ilegal en Santiago y lo está persiguiendo después de que le ofreció más de 1.200 patentes apenas llegó al municipio. Yo creo que una forma en que hay que luchar contra esto es justamente no acostumbrarnos a estas situaciones dramáticas y empezar a poner manos a la obra para que esto cambie. Es verdad que nos va a llevar de nuevo el tema a la conversación con respecto a Jadwe, cuando uno ve que hay diputados que están con cartelitos en el Congreso o en el Consejo Municipal de Recoleta, ¿cierto? Con cartelitos que dicen Jadwe libre y tratan de festinar de esto. Sin duda que el tema sea para allá, pero el drama que viven los chilenos con la delincuencia y con el país patas para arriba habla de que lejos de estabilizar, este gobierno ha generado más daño, más temor y más dificultades para los chilenos. Hablamos los disparos, pero conversemos un poco sobre lo dejado de algo que alcanzamos a analizar ayer en el programa. Es bien interesante lo que ha ido pasando. Primero porque el Partido Comunista, ayer leía a Bárbara Figueroa que decía el Partido Comunista no ha hecho una defensa corporativa de Jadwe. Cuestión que es como medio absurda, es evidente que así ha sido. De nuevo creen que los chilenos somos idiotas. Pepe Out decía en el libro En la noche, el Partido Comunista selló su suerte a la suerte de Daniel Jadwe. Lo que era muy riesgoso. Efectivamente. La ministra Vallejo salió a dar una declaración defendiendo el rol de los tribunales, la presunción de inocencia, en fin, una cuestión muy, muy vaga. Apareció Fares Jadwe, el candidato alcalde por Recoleta, que es concejal de la comuna, que está pidiendo el cargo de alcalde suplente. Mano derecha de Daniel Jadwe. Mano derecha de Jadwe, está pidiendo el cargo de alcalde suplente. Exacto. Que se desligó de Jadwe. Se desligó de Jadwe, por supuesto. Mientras hay concejales que tienen en su computadores un cartelito que dice Jadwe libre. Hashtag. O gato. O gato. ¿Qué te parece, Maca Bravo, la prisión preventiva que se decreta para Daniel Jadwe y los efectos políticos que tiene naturalmente esa decisión? A ver, la justicia tarda, pero llega, y acá vemos que llegó después de 12 años de administración del alcalde Daniel Jadwe en Recoleta. Creo que es una gran noticia porque Daniel Jadwe es un peligro para la sociedad y también un peligro para el patrimonio de la comuna de Recoleta, y salió como debería haber salido, como un delincuente con esposas, directo a la cárcel por los fraudes que había cometido con recursos de todos los vecinos recoletanos. Así que la verdad me parece que es un acto de justicia lo que está ocurriendo. Sí me parece lamentable e inaceptable cómo dirigentes del Partido Comunista hablan de persecución política y hasta el último momento trataron de presionar a la justicia para que Daniel Jadwe no fuera detenido ni siendo prisionero, ¿cierto?, yendo a la cárcel. Claudio Salinas.
Bueno, si una de las grandes lecciones, Tomás, que podemos sacar de todo esto que está pasando con Jadwe es que hay que valorar de sobremanera lo que es la independencia de los poderes del Estado. O sea, una sana democracia justamente se nutre y vive de instituciones fuertes, pero también de las separaciones de los poderes. Y yo creo que en nada ayuda lo que vimos durante la semana pasada y también el día de ayer, que el Partido Comunista llegó con una especie de barras bravas afuera de los tribunales de justicia, con los máximos, y intimidando a la prensa, además, por lo pronto. También las máximas autoridades del Partido Comunista, el presidente, la secretaria general, intimidando al Poder Judicial. Y eso demuestra la esencia de lo que es el Partido Comunista. Aquí demuestra cuáles son las credenciales democráticas del Partido Comunista. Esto es solamente una muestra de botón, que no creen profundamente en la democracia. O sea, el Partido Comunista vela por sus intereses y está ahí presionando indebidamente al Poder Judicial. Ahí hubo una presión indebida, sin duda alguna. Ahora, yo me alegro que a pesar de esa presión indebida hacia el Poder Judicial, la jueza de garantía tuvo la suficiente fuerza y dijo: señores, a mí me da lo mismo que está sentado al frente, sé que hay una persona que presumiblemente cometió delitos, lo que corresponde es que se le conceda las máximas medidas cautelares, justamente porque al ser alcalde en ejercicio puede seguir ocultando información, puede seguir reincidiendo con lo que está pasando. Por tanto, creo que el Poder Judicial dio una buena muestra de esta independencia de los poderes del Estado. Yo creo que ahí bien. Ahora, queda todavía mucho por ver acá en esto. O sea, uno de los móviles, por ejemplo, solo a botón de muestra, uno de los móviles que señaló la Fiscalía y que también la jueza tuvo en consideración fue que para cometer estos delitos fue a propósito de la campaña electoral de Jadwe del año 2021, cuando él iba como precandidato presidencial contra Gabriel Boric. Y recordemos que una de quienes participaron activamente en esa campaña fue justamente la actual ministra Camila Vallejos, que fue parte del comando de Jadwe y que por tanto sabía o quizás estaban antecedentes de lo que estaba pasando, y que hoy día la Fiscalía señala que se utilizaron o se realizaron gestiones sospechosas que eventualmente son constituidas de delito en eso en particular, en esa campaña. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a ver a la ministra vocera de gobierno declarando en esta investigación? Porque ha guardado un silencio sepulcral. Dice lo que tiene que decir, que es la separación de los poderes del Estado, qué sé yo. Pero que me responda la ministra, pues ella fue parte del comando de Daniel Jadwe y eventualmente sabía de lo que estaba pasando. Doctora Costa. Es interesante lo que va pasando con situaciones como estas, porque a mí me llama especialmente la atención declaraciones de dos personas que no han destacado por su respeto a la institucionalidad y que aprovechan de hacer una crítica hacia el PC. Si bien yo comparto la crítica de fondo, que lo hagan estas personas, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención. ¿Se acuerdan del senador Quintana? El presidente del Senado, el mismo que hablaba del parlamentarismo de facto, cuando estábamos en la grave crisis institucional que gatilló la izquierda radical después del 18 de octubre y la violencia que utilizó como método de acción política? Bueno, el mismo Quintana, que hoy día hace las veces de presidente del Partido por la Democracia, acusa que la presión política del PC en los tribunales no es buena para una democracia. Sin duda que la presión política que ha hecho el PC no es buena para la democracia, pero llama la atención que sea Quintana el que lo diga. Uno podría decir, oye, mira, las patitas, algo de autocrítica. Y después, ¿se acuerdan de este senador, o sea, este diputado de Renovación Nacional, que era el gualipola de los retiros, que aparecía en todos los matinales diciendo que los retiros eran la forma en que íbamos a resolver todos los problemas, y que después, cuando tuvimos la grave crisis que hasta el día de hoy sufrimos producto de la inflación, especialmente los más pobres, porque no olvidemos que la inflación es el peor impuesto contra los pobres y que produce más pobreza? ¿Se acuerdan del diputado Durán, Jorge Durán? Bueno, él está pidiendo pasar a la Comisión de Ética a la bancada del PC, darle apoyo a Jadwe. De nuevo, comparto el fondo. Yo creo que sin duda tiene que tener una sanción, que personas como Carmen Hertz ayer salieran a decir que el partido tiene una convicción de que Jadwe es inocente y que va a seguir defendiendo esa convicción como lo ha hecho a lo largo de la historia del PC, o sea, haciendo esto como un parangón, ¿cierto? Un paralelismo con las persecuciones políticas que el PC dice que ha sufrido a lo largo de la historia. Bueno, y resulta que eso tiene que tener una sanción, sin duda. Pero que sea Jorge Durán, el paladín de los retiros, el que salga a decir que tienen que ir a la Comisión de Ética, a mí me parece que, bueno, podrían ser otras personas las que lo defendieran. La situación que estamos viviendo a propósito de Daniel Jadwe, sin duda que nos hace resaltar que es inaceptable que sigan diciendo que partidos como el Partido Comunista creen en la democracia o son respetuosos de la democracia, porque no solamente no son respetuosos desde su declaración de principio en adelante, sino
que también en los hechos, en los actos, cuando han hecho este tipo de defensas corporativas, han dicho que para ellos Jadwe es políticamente inocente, cuando aquí el problema no es un problema político, sino que es un problema meramente delictual, es un problema de la justicia y hay que dejar que las instituciones funcionen verdaderamente. Quiero, antes de hacer la pausa, transmitir una buena noticia. Se acaba de rechazar en general, es una buena noticia transitoria, pero se acaba de rechazar en general el proyecto de ley que reformaba la ley Zamudio en la Cámara de Diputados. Se va a ir a comisión mixta porque se rechazó con 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, con lo cual no alcanza el quórum para aprobación, se tiene que ir a mixta. Era un proyecto de ley bien complejo que introducía bastantes elementos ideológicos en términos de igualdad ante la ley, en términos de derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, en términos de igualdad sustantiva. Era un proyecto bastante delicado y hubo un muy buen hilo en Twitter que recomiendo de Francisco Cancino, que es el director de estudios de la Fundación Nuevamente, que han tomado este tema con mucha relevancia. Yo creo que estos son temas muy delicados. Yo valoro que se haya votado prácticamente por la unanimidad de Chile Vamos y del Partido Republicano en contra de este proyecto de ley, porque es importante ir viendo estos detalles. Muchas veces son votaciones que pasan medias coladas en la Cámara, pero que es importante ir viendo cómo vota cada uno de sus diputados. Yo le votaron casi todos en contra, se abstuvieron Gaspar Rivas, Raúl Soto, Cristian Tapia, Héctor Ulloa, Alberto Undurraga, el presidente de la ADC, Joaquín Lavín Jr., Enrique Lee, Felipe Camaño, Jorge Guzmán, Carlos Bianchi, Héctor Barría y Erika Edo de la Democracia Cristiana también. Ellos fueron las abstenciones que se suman a votos de rechazo en realidad, así que contribuyen. Hagamos la primera pausa comercial, queridos amigos, con esa noticia. Estamos conversando con Claudio Salinas, Macarena Bravo y el doctor Acosta acá en Nuevas Voces. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Macarena Bravo, con el doctor Acosta, con Claudio Salinas. Y el doctor Acosta siempre, como cada día, va a saludar a quienes hacen posible el programa, pero no quiere contarles del seminario, no los quiere invitar al seminario. Eso es lo que tú crees, Tomás, pero Análisis Político y Económico 2024 es el primer seminario organizado por Radio Agricultura y que contará con destacados conductores como Checho Irane, Gonzalo Miller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Cris Portugal y Carla Rubilar, entre otros panelistas. Martes 18 de junio de 8 a 10:30 horas en Metropolitan, ex Casa Piedra. Compra tus entradas a través de ticketmaster.cl y sé parte de este importante seminario. Organiza Agricultura y Agricultura TV. Además, no olvides que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno, conectados y con energía, en Enel refuerzan sus canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Doctor Acosta, vamos a conversar de un tema bien interesante, preocupante, pero relevante, que tiene que ver con una noticia que salió en la portada del diario El Mercurio. Así es. Hace algunas horas, hace algunos días ya, y que hoy día lo informa también Biobío porque los republicanos, los parlamentarios del Partido Republicano han decidido oficiar al gobierno. Se habrían creado, desde esta fecha hasta hace un año atrás, 42.000 nuevos puestos de trabajo en el aparato estatal. Correcto. Es decir, habría 42.000 nuevos empleados o funcionarios públicos contratados que se suman a la cifra de los 90 y tantos mil que en su minuto conversábamos de la creación de empleos en el Estado de los primeros 2 años del gobierno del presidente Boric, que nunca se aclaró porque el presidente Boric salió a decir que era mentira, pero nunca dijo cuántos eran, dónde estaban, cuánta era la cifra real. Probablemente no manejaba la cifra exacta en ese minuto, pero lo cierto es que no se supo qué ocurrió con esos 90.000 funcionarios. Se sumarían 40.000, es decir, un aparato estatal que crece en nuestro país de manera absolutamente sostenida, de manera absolutamente irreductible. ¿Qué te parece, Claudio Salinas, esta noticia que por supuesto es muy grave? Bueno, el presidente Boric
en la cuenta pública trató de mentiroso al diputado Badilla cuando le dijo que el aumento en el empleo eran justamente la gran mayoría de funcionarios públicos. Y hoy día nos damos cuenta que él dijo, no señor, no mienta. Bueno, estamos dando cuenta que sí. Son funcionarios públicos, cerca de 40 y tantos mil funcionarios. Entonces, cuando el gobierno dice, oye, hay que hacer un pacto fiscal para aumentar la recaudación del Estado, porque hay que destinarlo en programas, porque ellos dicen que hay que mejorar la calidad de vida de las personas, es mentira. Que lo que buscan es seguir ampliando el aparato estatal. Buscan seguir contratando a personas cercanas a ellas, porque de estas 40 y tantas mil personas que hoy día están contratadas, ¿cuántas de ellas tienen la idoneidad, tienen la capacidad para estar en el Estado trabajando para solucionar los problemas de los chilenos? Yo creo que muy pocas. La gran mayoría de ellos deben responder a cuateos políticos, deben responder a los intereses ideológicos, partidistas de quienes son los partidos de este gobierno. Por tanto, yo creo que esta es una campanada de alerta en donde hay que tener en consideración para todas las discusiones que se vienen en el país con respecto, particularmente con la reforma de este gran acuerdo en materia fiscal que quieren hacer. Si quieren recaudar más, eventualmente ya nos estamos dando cuenta que han sido para dos cosas básicamente: para financiar fundaciones y, en segundo lugar, para darle puestos de trabajo a los adherentes del presidente Boric. Macabrao. Bueno, me parece una muy buena iniciativa del diputado Agustín Romero de la Comisión de Hacienda, junto a los republicanos, que hayan pedido clarificar de dónde vienen estos 42.000 empleos. No solamente piden el desglose por empleo y la institución del Estado a la que se están contratando a estas personas, sino también los motivos y justificaciones claras de la necesidad de esos contratos, el impacto en el presupuesto del país y, obviamente, con toda esa información creo que va a quedar muy claro que acá lo que se está buscando es inflar la burocracia, como decía en la misma nota, seguir aumentando el amiguismo dentro del Estado, porque ya sabemos y lo hemos visto durante estos años de gobierno, hay mucho amiguismo, mucho contrato solamente por cuoteos políticos y no para mejorar verdaderamente la calidad de vida de las personas. Y eso es lo preocupante, porque hoy día Chile está en una crisis de seguridad, en una crisis económica, en una crisis educacional, en una crisis de salud, en una crisis y más crisis, en donde los chilenos necesitan el apoyo del Estado, pero la contratación de funcionarios no va a arreglar esa situación. Necesitan ayuda directa muchas veces a su bolsillo, ayuda para que bajen las listas de espera, gestionar mejor el presupuesto de la salud, gestionar mejor el presupuesto de la educación y tantas otras cosas, pero vemos que lo único que aumenta es la burocracia estatal y nada en beneficio de las personas. Doctora Costa. Es bueno que hagamos un poquito de historia. Todo partió cuando el Instituto Nacional de Estadística indicó que habían 100.000 nuevos funcionarios públicos. Luego de eso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, rasgó vestidura, dijo que esto era un escándalo, que en realidad esto se hacía a través de una encuesta, pero ellos no tenían registro de que hubiera tantos funcionarios, hablaron de un número mucho menor. Al año siguiente, ¿qué pasó? De nuevo, el Instituto Nacional de Estadística, que depende del Ministerio de Hacienda, volvió a entregar la misma cifra y dijo que eran en torno a 90.000, 100.000 nuevos funcionarios públicos los que estaban en la nueva administración. Y frente a eso, fíjate que esa vez simplemente Hacienda cayó. ¿Y qué es lo que supimos al final del año pasado? Bueno, supimos, entre otras cosas, que por ejemplo cuando se estaba tramitando el presupuesto, como gran idea de los senadores y lamentablemente muchos de ellos de oposición, querían que los 13.000 funcionarios que estaban sacando del Ministerio de Salud, que ya no hacían funciones para el COVID, siguieran como funcionarios de salud. ¿Y saben qué pasó? No se aprobó el presupuesto hasta que efectivamente se mantuvieron esos 13.000 funcionarios. Hasta el día de hoy nadie sabe qué hacen esos funcionarios. Nadie sabe cuánto aumentaron, ¿cierto?, o mejoraron la vacunación, que estamos viendo que ha sido un desastre por parte de este gobierno, de la subsecretaria Albagli, de la ministra Aguilera. Nadie sabe cuánto mejoró, ¿cierto?, la atención en las urgencias, que están colapsadas. Pero bueno, tenemos 13.000 funcionarios nuevos también en salud. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Resulta que nos informan que solamente en el último año aumentaron 42.000 funcionarios más gracias a la fiscalización que ha hecho los diputados del Partido Republicano. Solo 24.000 de ellos son funcionarios nuevos por el censo. No sería sorprendente que nuevamente este año un grupo de parlamentarios, incluso muchos de ellos de oposición, se les ocurra la genial idea que cómo vamos a despedir a esos 24.000 funcionarios del censo y los quieran meter en alguna repartición del Estado. Bueno, ¿hasta cuándo seguimos exprimiendo, ¿cierto?, a los chilenos a través de los impuestos, a través de un Estado que ha ido agigantando, ¿cierto?, su cantidad de personas que contrata y los servicios son cada vez de peor calidad? No olvidemos, por ejemplo, en salud, entre el año 2009 y el 2019 se aumentó en un 48% los ingresos de los servicios públicos, de los servicios hospitalarios. Gracias.
¿Y saben cuánto aumentó la producción? Entre un 4 y un 5% más de cirugías y de egresos. Incluso es más, hay algunos índices que disminuyeron incluso un 3%, como por ejemplo lo que tiene que ver también con los egresos hospitalarios. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es: ¿hasta cuándo se sigue utilizando al Estado como un botín que repartir para contratar gente, para entregar prebendas, para poder ganar elecciones? Porque lamentablemente eso es lo que algunos políticos creen, que el Estado, ¿cierto? Y los recursos del Estado, los recursos de todos los chilenos se utilizan para ganar elecciones, y este ejemplo que tiene que ver con el aumento de la contratación de funcionarios públicos es una vergüenza. Y esto no dejemos de correlacionarlo con otras noticias, esto hay que ver la pantalla completa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cantidad de licencias que se tomaban los funcionarios públicos? Se tomaban un mes al año en promedio de licencias médicas, porque ellos no tienen carencia. Si se toman un día, se lo pagan igual. Se tienen licencia 2 días, se lo pagan igual. 3 días se lo pagan igual. 10 días se lo pagan igual. Y no lo van a echar. Para poder sacarlo a un funcionario público hay que hacerle un sumario y se demora muchísimo, y muchos de esos después se revierten. Y en salud incluso eso aumenta significativamente. Y ya no es un mes, sino que es un mes y medio de licencia para las personas que están trabajando en el Estado en el área de salud. Es decir, estamos despilfarrando recursos que podrían ir para resolver otros problemas. Cuando me dicen de nuevo, no, es que no hay plata, no hay plata para las enfermedades raras, no hay plata para la salud, no hay plata para los hospitales, no hay plata. Sí, es que sí hay plata. Lo que pasa es que está muy mal pelado el chancho en el sistema estatal, y por lo tanto tenemos que achicarlo y dirigir los recursos para quienes verdaderamente lo necesitan. Aprovechemos de saludar a las personas que nos están escribiendo por el canal de YouTube. Saludos especialmente a Regina Áquila, a Braulio Parra, que todos los días manda saludos a Tomé, un saludo por allá, a Rodrigo Codoseo, que nos escribe y ya le puso me gusta, a Silvia Yancamil, que nos escribe también, Flor María del Pilar Figueroa, dice mi like para este gran programa, un abrazo María del Pilar, también a Rodrigo Gavet, Ramiro Gutiérrez, en fin, Silvia Millanao, que dice buenas tardes, gracias por informarnos, linda tarde igual para ti. A Patricia Isabel Rivas Astorga, que nos manda un abrazo grande para todos los panelistas, un abrazo para Patricia también. Siempre invitarlos a poner me gusta, queridos amigos. Ayer llegamos a un histórico número de me gusta. Ya se me olvidó el número, no tengo la cifra exacta. Pero era alto. Era muy histórico. alto, y yo creo que cuadruplicamos o quintuplicamos lo que partimos cuando hicimos el llamado. Así es. Cosa que ya se había repetido el día viernes, así que queremos invitarlo y además decirle que pronto vamos a conocer también un concurso de libros, ¿no? Así es, vamos a anunciar un concurso de libro cuya participación, varios libros tenemos para concursar, cuya participación va a ser por el canal de YouTube. Así es. Así que algunos, otros también como en las redes sociales, en fin, como lo hemos hecho antes, pero para que estén atentos en los próximos días, porque tenemos libros bien interesantes. Muchos de ellos que hemos comentado a lo largo de estas semanas en los jueves de historia. Así es. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos, póngale me gusta antes de irnos a la pausa, volvemos en pocos minutos para conversar. Héctor Yaitul en huelga de hambre. ¿Qué les parece? Una vergüenza. Falta que Jaude empiece a huelga. Inaceptable. Hagamos la pausa comercial, en pocos minutos volvemos para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces junto a Claudio Salinas, Macarena Bravo y el doctor Jorge Acosta. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Macarena Bravo, con el doctor Jorge Acosta y con Claudio Salinas aquí en la 92.1 FM. Y ya duplicamos los me gusta, así que los que falten por poner me gusta, pónganle nomás para que sigamos aumentando. Doctora Acosta, comentábamos antes de irnos a la pausa, Yaitul inició huelga de hambre para anular su condena de 23 años de cárcel. El líder de la CAM exige que el juicio sea invalidado y que sus hijos, imputados por diversos delitos violentos en la macrozona sur, sean liberados. Parlamentarios por el Biobío deploraron que quien estuvo detrás de tanto dolor trate de victimizarse y pide que la justicia no dé un pie atrás. Bueno, es tradicional que hemos visto que muchas personas que se encuentran en estas situaciones comienzan huelgas de hambre. Incluso después, para hacer mayor presión, anuncian que serán de hambre y con ley seca, digamos, una huelga seca donde tampoco consumen líquidos, y sin duda que es una medida de presión dura, es una medida de presión gravísima, que hay distintos niveles de cumplimiento, digamos, hay gente que ya, no sé, 150 días en huelga de hambre y uno dice, chuta, fisiológicamente como que no da
da para que ella 150 días, claro, o sea, me acuerdo, también había un en ese tiempo diputado que ahora es senador, que hizo una huelga de hambre porque liberaron a Pinochet en Londres, ¿se acuerdan o no? Cuando Moreira hizo su huelga de hambre también y duró como 2 semanas, digamos. Entonces, hay de esos, o una semana, no sé, hay de esos casos también. Pero en este caso, lo que es importante es que se haga justicia. Estamos hablando de delitos gravísimos los que cometió Yaitul, gravísimos, delitos de terrorismo, delitos contra la propiedad, delitos contra la autoridad, y no solo eso, se jactaba de aquello. O sea, la teoría de Yaitul es que él es un perseguido político. O casualidad, le rima con Jadwe, ¿no? Él es un perseguido político, que no están dadas las condiciones y que es el Estado de Chile el que está contra él, cuando él ha sido el que ha estado en contra de las personas, en contra de los chilenos. Entonces, a mí me parece que cualquier excepción que se haga por esta medida de presión que está haciendo Yaitul es una injusticia brutal con las víctimas de los hechos cometidos por Yaitul y por aquellos que lo siguen, y también sería un precedente muy lamentable a la luz de si es que existen personas que puedan ser detenidas el día de mañana o que sean juzgadas el día de mañana también de otras organizaciones, porque recuérdense que hoy día no estamos hablando solamente de la CAM, sino que también de otras organizaciones también con siglas como la UAM, la Mapuche Lafkenche, que también el día de mañana ojalá puedan ser detenidos, juzgados y enviados a prisión como corresponde, porque no puede salir gratis estar al margen de la ley y además hacer alarde de aquello. Maca Bravo. Luego de años de abusos, de crímenes, de violencia, Héctor Yaitul por fin está pagando en la cárcel por sus delitos, y no podemos ceder, y en realidad el Estado no puede ceder, ni el Poder Judicial, a las amenazas que haga este terrorista para evitar su condena, porque no solamente está haciendo esta huelga de hambre para que bajen su condena, sino que también para que liberen a 2 de sus hijos que también están presos por haber cometido delitos de uso de armas y otras atentados también terroristas. Y la verdad es que esta condena es bastante anhelada por las personas de la Araucanía, por quienes han sufrido del terrorismo en la macrozona sur, y lo que se espera es hoy día que quienes nos gobiernan, que fueron antes quienes apoyaban a Héctor Yaitul, pongan todas las atribuciones que correspondan para que la justicia pueda operar sin presiones y pueda de todas maneras llevar a cabo la condena de Héctor Yaitul, porque sabemos que muchos de ellos participaron en reuniones con Héctor Yaitul, el propio presidente Boric, así que ahora lo que tiene que hacer desde el gobierno es, como ya lo dije, poner todas las atribuciones que correspondan a disposición de la justicia para que pueda actuar sin ninguna presión y que Héctor Yaitul cumpla su condena de 23 años de cárcel después de una centenas de atentados terroristas que cometió. Y no olvidemos que su primer atentado fue en la década de los 90. Han pasado más de 25 años y recién está preso pagando por sus delitos. Claudio Salinas. Bueno, yo creo que esto aplica también con lo que pasó estos días con el Partido Comunista, y es que no se puede presionar indebidamente a los poderes del Estado, a la justicia en este caso. Vale lo mismo con esta barra brava fuera del Poder Judicial, intentando intimidar al Poder Judicial, y vale lo mismo con el caso de este terrorista que hoy día quiere intimidar a través de esta huelga de hambre. Que Héctor Yaitul haga lo que estime conveniente, pero aquí lo que no puede pasar es que el Estado ceda ante estas presiones indebidas, lo que corresponde, que cumpla todos los años en cárcel que le han asignado por delitos violentos. Yo creo que esta sensación de intentar victimizarse no lo tuvo cuando mandó a matar personas, cuando mandó a cometer actos terroristas que causó terror, que causó daño, que causó víctimas, personas en la macrozona sur. Por tanto, yo creo que aquí no hay que tener ningún tipo de miramiento. Aquí lo que corresponde es que esta persona, que este terrorista cumpla en cárcel por los delitos, que pague por los delitos que cometió, y que, por supuesto, quienes hoy día también están siendo investigados en la macrozona sur, como por ejemplo son los hijos de Yaitul, también sean lo antes posible, se les dicte una sentencia y puedan cumplir cárcel efectiva. Lo que corresponde es cárcel efectiva para los delincuentes, cárcel efectiva para los terroristas, y que pague Jadwe y que pague Yaitul. Nos queda algunos minutos para conversar un tema adicional, querido amigo, en este último bloque que ha sido un tanto más... que fue más largo, y primero porque nos acortamos un poco el anterior, el sí. segundo, efectivamente. Es interesante, lo comenté a la pasada,
el rechazo de la ley Zamudio. Me están preguntando algunas personas por el chat en WhatsApp un poco en qué consiste el proyecto y por qué es positivo que se rechace, ¿no? Les comentaba este hilo de Francisco Cancino, director de estudio de la Fundación Nuevamente, que anunciaba hoy día en la mañana: hoy se vota una peligrosa reforma a la ley Zamudio empujada por Boric y Emilia Schneider. ¿Te imaginas si la validez de tus opiniones dependiera de tu sexo o orientación, o que por ley quisieran dividirnos entre víctimas y opresores? Comparto hilo con lo más grave. Dice: primero, el proyecto rechaza incluir el principio de igualdad ante la ley, siendo reemplazado progresivamente por la igualdad sustantiva, que valida y promueve todas aquellas discriminaciones que la igualdad ante la ley repudia y prohíbe. Se catalogan como discriminatorias ya no solo conductas, sino también preferencias. ¿De dónde sale esto? De una convención que no está ratificada por Chile. Al igual que con las nuevas violencias de la ley de violencia de género aprobada el 8 de marzo pasado, se crean las nuevas formas de discriminación y se incluye la indirecta, la interseccional o múltiple y la estructural. Para que veamos ahí, da una definición de cuál es cada una. Las acciones afirmativas, o sea, los privilegios para colectivos, cuotas raciales en universidades, escaños por etnias, paridad en directorio, no van a ser considerados discriminación. Todo esto puede reclamarse judicialmente, y si se me acusa de discriminar, deberé probar mi inocencia, porque el proyecto invierte la carga de la prueba en caso de que el acusador presente antecedentes que sean indicios suficientes de discriminación. O sea, elemento realmente preocupante que gracias a Dios se rechazaron hoy día en la Cámara de Diputados, en la línea de lo que ha sido la agenda woke, la agenda progresista, identitaria a nivel internacional, ¿no? Que tiene que ver precisamente con llevar todo tipo de discrepancias y divergencias de opiniones al ámbito de la discriminación, todo dejarlo caer en los marcos de lo que se denomina un discurso de odio, invertir las cargas de la prueba y las presunciones de inocencia cuando hay agresiones de hombres a mujeres o cuando hay agresiones que constituyan discriminación. Esto ocurrió en España. En España la ley del sí solo es sí terminó liberando violadores. Pero invertía la carga de la prueba. Es decir, los hombres tenían que probar su inocencia, no como ocurre normalmente. Entonces, la verdad es que esto forma parte de una agenda ideológica internacional que ha tomado las distintas izquierdas a lo largo del mundo, que es importante que uno sea capaz de oponerse con claridad, con carácter, y que los parlamentarios efectivamente la voten en contra, ¿no? Porque acá hay elementos que a poco se van insertando en los distintos cuerpos legales y que terminan de algún modo modificando elementos esenciales del Estado de Derecho, como lo es la igualdad ante la ley, la igualdad entre hombres y mujeres, la presunción de inocencia, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, la libertad de expresión, el derecho de cada persona a concebir la realidad también en sus propios términos y no verse obligado a asumir realidades que son contrarias al hecho natural o al dato natural. Que no hay una verdad oficial. Además. Entonces es muy importante que esto se haya rechazado. En el fondo, el proyecto al final hacía que cualquier susceptibilidad pudiera ser causa de discriminación, y eso obviamente llevarlo a un juicio, lo cual también hace que el sistema judicial colapse con este tipo de situaciones. Y sobre todo lo que decías tú, Tomás, que es muy importante en cómo afectaba la igualdad ante la ley, porque nosotros creemos en la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y además en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que cada vez que la izquierda puede derrotar o al menos destruir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, lo hace y lo meten en todas las leyes posibles para ver si pueden efectivamente destruirlo. Y qué bueno que no lo lograron con la ley Zamudio. Esperemos que la mixta siga de la misma manera, porque no tenemos que permitirlo y tenemos que estar atentos a esta agenda ideológica internacional que está afectando a todos los países. Hay un tema relevante, Jorge, que deberíamos conversar en los próximos días y que tiene que ver con la discusión que se produjo por el cambio en el reglamento de la objeción de conciencia. Hay algunas personas que han dicho que incluso es inconstitucional el cambio. El ex ministro Mañalich salió a decir que merecía un análisis crítico el cambio de reglamento. Es decir, hay ahí también un debate que es muy relevante y que tiene que ver con la posibilidad de obligar o no a los médicos a practicar aborto y a las instituciones que tienen un ideario promotor de la dignidad humana a tener la posibilidad de objetar de conciencia y decir: yo no practico abortos en mi institución, pero la ley lo obliga a derivar a otra institución, si está todo arreglado. Pero es muy importante esta discusión. Este fue un tema muy polémico en su minuto. Exacto. Hubieron muchos reglamentos. La presidenta Bachelet, el Tribunal Constitucional después eliminó una frase del reglamento original, lo cambió el segundo gobierno del presidente Piñera. Sigue estando en discusión porque, por supuesto, la izquierda no cree en la objeción de conciencia, particularmente en la llamada institucional, ¿no? En que instituciones objeten de conciencia. Es un tema delicado que tiene relación con lo que estábamos conversando. Es un tema interesante porque efectivamente la ley salió solamente resguardando la objeción de conciencia personal y prohibiendo de manera expresa
revisa la objeción de conciencia institucional. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue revertir exactamente aquello, permitiendo ambas objeciones. Alguien podrá decir, con cierta razón, evidentemente, que las instituciones no tienen conciencia. Es verdad. Pero sí tienen idearios. Y además, esto está amparado no en la existencia de la conciencia, sino que en la existencia de, evidentemente, la libertad de asociación. Es decir, si yo hago una asociación, como por ejemplo una clínica, por ejemplo un hospital, y digo que voy a hacerlo para defender y promover la dignidad de la persona humana, la vida y la salud, bueno, el Estado no puede obligarme a mí a hacer todo lo contrario, porque si no estaría en contra de la libertad de asociación y la libertad de ideario, de fundamentos, de principios de las personas que hacen las instituciones, evidentemente. Y eso, cierto, fue muy reclamado por el gobierno de la presidenta Bachelet y obviamente de la izquierda, pero lo que hay que tener en claro aquí es que una de las cosas que son más inviolables en relación a la persona humana es justamente su conciencia. O sea, ir por sobre la conciencia de las personas es una violencia, ahora que estamos hablando de los tipos de violencia, muy fuerte, que ejerce el Estado en contra, ¿cierto?, de la libertad de las personas, y por lo tanto obligarlos a hacer algo en contra de su voluntad, como por ejemplo terminar con la vida de un niño, obligar a un médico a terminar con la vida de un niño a través del aborto, simplemente por la ley, por la fuerza coercitiva del Estado, sin duda que es muy violento. Ahora, esto está en el contexto de esta visión que tiene la izquierda de que el problema de los bajos números de la ley de aborto por causales es porque hay un problema de acceso. Ese es como su tesis. Pero aquí el problema no es de acceso, y si es de acceso tiene que demostrarlo. O sea, ¿cuántas personas que sí deberían estar en alguna de las causales no están accediendo al aborto por un problema de acceso? Esa es una tesis que el gobierno tiene que demostrar. Exacto. Y que muy por el contrario, los datos apoyan a que, por ejemplo, en la causal 1, cuando tú tienes el riesgo de vida de la madre, hay muchos casos que tú estás diciendo que está en riesgo de vida de la madre y que la madre después no aborta. Sí, se arrepiente. Pero resulta que no hemos visto en estos 5 años un aumento de la mortalidad de mamás. Porque, bueno, si una mamá estaba en riesgo y se arrepiente, bueno, el riesgo de mortalidad debería ser alto, pero no hemos visto aumento de mortalidad. Entonces, ¿será verdad de que se está cumpliendo las restricciones de la causal 1? Es una interesante pregunta. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero saludar a muchas personas que nos están escribiendo desde distintas partes de Chile, por supuesto. Por ejemplo, Rosa Mendoza nos dice: hola, primera vez que lo estoy viendo. Trabajos todos los días. Muy bueno. He aprendido bastante. Saludos a Rosa Mendoza, que bueno que nos puede acompañar Rosita. Cada día. Elena Méndez, que siempre nos escucha. Buenas tardes, Tomás, y a todos sus panelistas. Dice que Yaitul sigue callado. Estoy absolutamente de acuerdo. Saludos también a Alejandro Telles, que nos escribe. Mónica Fuentealba, que pone: hola a todos. Like, estoy pintando mi casa. Ánimo con eso. Ojalá que termine de pintarla antes que le llegue la lluvia, querida Mónica, sí, porque ahí se le va a complicar la mano. Gutiérrez, en fin, tantos otros. Pónganle me gusta, queridos amigos, los que nos están escuchando acá en Nuevas Voces por Agricultura TV, y aprovechamos de despedir a Claudio Salinas, a Macarena Bravo, al doctor Acosta. Muchas gracias por acompañarnos este día. Oye, los auditores se dieron cuenta que bajaste de peso, Marte, Tomás. sí, me lo han dicho muchas veces. Me lo dijeron el domingo otra vez en el programa de Voces por Chile, en fin. Está muy bien. Oye, ojalá fuese voluntario, pero bueno. Oye, gracias por su sintonía, queridos amigos. No les podría recomendar la dieta porque la verdad es que es una dieta tortuosa y impuesta por un doctor, así que no es el doctor Acosta. Por tu salud. Pero es por mi salud. Así que ya estaremos conversando, queridos amigos. Nos reencontramos mañana. Así es. Mañana miércoles. 5 de junio a las 13 horas, a la 1 de la tarde, como cada día acá en Nuevas Voces. Quédense en la 92.1 porque ya viene Deportes en Agricultura, entre medios noticias a la hora. Y por supuesto, pueden seguir todo el día en sintonía de Agricultura con la programación de la tarde aquí en la 92.1. Que estén bien, queridos amigos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.